Dangos. Los dangos son pequeñas bolitas dulces tipo mochi, japoneses elaborados generalmente con harina de arroz, cubierto de un jarabe dulce y en ocasiones rellenos, recubiertos o cocidos con distintos ingredientes en dependencia del tipo o del lugar de origen. Su preparación es increíblemente fácil y generalmente suele comerse y servirse en todas ocasiones como postres o pequeños aperitivos de 3 o 4 juntos en un pincho acompañado de una taza de té, aunque hay variedades que se comen durante algunas festividades o temporadas del año en específico. Existe una gran cantidad y tipos de danjos, y sus nombres o formas van en dependencia de los ingredientes y rellenos usados para su elaboración. A continuación mencionaré los más populares. Mitarashi dango, cubierto y relleno de un jarabe a base de salsa de soja, almidón y azúcar. Hanami dango, de sabor dulce, son 3 bolitas de colores distintos en un pincho. Se acostumbran comerlos en la temporada de caída de flores de cerezos o sakuras. Anko, un dango dulce recubierto de pasta hecha a base de judías o frijoles rojos. Kushi dango, dangos en un pincho cubierto con salsa dulce. Chadango, dango con sabor a té verde. Teppanyaki, dado en un pincho con sabor ácido a teppanyaki. El origen de los dangos. El origen del consumo y preparación del dango se parece remontar a la era Jōmon. Durante este periodo, los japoneses hacían bolitas, es decir, los dangos, con bellotas y agua, forma básica que aún se mantiene hoy en día, aunque por supuesto dicha receta, al ser transmitida entre las generaciones posteriores, han variado y enriquecido en sus formas de presentación, así como la asociación especiales en que estos se consumen. Existen varias historias acerca del origen de ciertos dangos en específico, por lo que yo solamente quisiera compartirles 2 en especial que me parecieron muy originales. Una de ellas es la historia del Mitarashi dango, mencionado ya anteriormente. Se dice que su origen se remonta cuando un emperador se lava las manos en el río Mitarashi antes de entrar al templo, cuando de pronto de las aguas del río surgió unas burbujas, una tras otra. Este echó sorprender al emperador y por lo tanto quiso conmemorar dicha experiencia con una comida que le recordara tal encuentro. La otra historia se centra en los Hanami dango y, como su nombre lo dice, es un dango conmemorativo que se come durante las celebraciones de la caída de los cerezos. Los antepasados japoneses pensaban que en los árboles sakura vivían los dioses. Por lo tanto, una de las costumbres o espectáculos más importantes de las tierras niponas es sentarse bajo los cerezos para compartir y tener un momento para pensar en la vida, así como esperar un buen año, buenas cosechas y buena suerte. Esto inició con el señor Hideyoshi Toyotomi en Kioto por un capricho de querer probar todos los dulces de todas las regiones de Japón.
durante una de las fiestas de Hanami, y desde ese momento surge el Hanami Tango, de 3 colores que representan los colores de verano, invierno y primavera. El mochi es originario de Japón. Es un pastel japonés hecho de mochigome, un pequeño grano de arroz glutinoso. El arroz se machaca hasta convertirlo en una pasta y se moldea con la forma deseada. En Japón se hace tradicionalmente una ceremonia llamada mochitsuki. Aunque se come durante todo el año, el mochi es un alimento tradicional del Año Nuevo en Japón y se consume más comúnmente durante esa temporada. La versión coreana es un alimento que es llamado teok. Mochi es un alimento con varios componentes que consiste en polisacáridos, lípidos, proteínas y agua. El mochi tiene una estructura heterogénea de gel de amilopectina, granos de almidón y burbujas de aire. Este arroz se caracteriza por su falta de amilosa en el almidón y se deriva de medianos a cortos arroces japónica. La concentración de la proteína de arroz es un poco más alta que la del arroz normal de grano corto, y los dos también tienen diferente contenido de amilosa. El arroz mochi, el contenido de amilosa es insignificante, lo que se traduce en la consistencia suave del gel mochi. Su preparación: tradicionalmente el mochi se hace con arroz entero en un proceso de trabajo intensivo. La ceremonia del mochi tradicional en Japón se llama mokitsuki. El arroz glutinoso se pone a remojar durante la noche y se cocina. El arroz cocido se machaca con mazos de madera kine en un mortero tradicional usu. 2 personas se alternan el trabajo, uno lo golpea y el otro gira y moja el mochi. Debe mantener un ritmo constante o puede ser que accidentalmente se golpeen uno al otro con el pesado kine. Se forma la masa pegajosa, puede ser formada en varias formas, por lo general una esfera o un cubo. El mochi también se puede preparar con una harina de arroz dulce, mochiko. La harina se mezcla con agua para formar una masa de color blanco, opaco, pegajosa, que se cocina en la estufa o en microondas hasta que se vuelve elástica y ligeramente transparente. El mochi, ya reflejado durante el siglo VIII como un manjar que solo podían degustar los nobles o bien los emperadores en los actos religiosos durante los siglos XIII y XIV, y se extendió a la ceremonia del té y se consumió llegado a la sociedad. Es un dulce con gran tradición en Japón. De hecho, tiene su propia ceremonia que se realiza en el año japonés. Nos referimos al mochitsuki, palabra que significa literalmente machacar arroz para hacer pasteles de arroz. Y eso consiste en su día, es decir, se reúnen a las familias para amasar el arroz y realizar pasteles de la forma tradicional. A pesar de ser un postre, es posible considerar el mochi en diferentes platos, como comerlos como acompañante en tallarines, udon, en dulces relleno de pastas de judías rojas o de flor de cerezo, así como acompañamiento de sopas dulces o verduras. En otros países asiáticos como Corea, Tailandia, Birmania, también es posible degustar su propia versión de pasteles de arroz glutinoso. Taiyaki es un pastel japonés con forma de pez. El relleno más frecuente es la pasta de judías dulces, que se elabora a partir de judías azuki endulzadas. Otros rellenos comunes pueden ser la crema pastelera, el chocolate o el queso. El taiyaki se elabora usando rebozados de tortitas o gofre normal. El rebozado se vierte en un molde con forma de pez por ambos lados. El relleno se pone en un lado y se cierra el molde. Entonces se cuece por ambos lados hasta dorarlo. El taiyaki fue cocinado por primera vez por la confitería Naniwaya en Asabu, Tokio, en 1909. Y actualmente puede encontrarse por todo Japón, especialmente en las secciones de alimentos de supermercados y en festivales japoneses llamados Matsuri. En la receta original japonesa se prepara con una masa como la que se utiliza para los waffles, una receta que lleva harina de trigo, levadura, sal, azúcar, un huevo y una taza y media de agua, dependiendo de la cantidad de harina, y por supuesto los moldes con forma de pescado. El postre Daifuku, también conocido como Daifuku Mochi.
que en japonés significa buena suerte. Es un pequeño pastel de arroz glutinoso relleno dulce de anku, judías o azuki. También puede ser rellenado de frutos rojos, fresas, kiwis, mangos, chocolates. Es originario de Japón. Fue conocido entre los siglos XX y XVIII. Especialmente son repartidos o dados en obsequios en ceremonias, contrastando un sabor y una textura suave y crujiente. Puede ser en una variedad de colores: verde, blanco y rosa. También puede ser tostado. Dorayaki proviene de la palabra dora, que significa young, yaki, que significa a la plancha. El dorayaki es un tipo de dulce japonés que consiste en 2 bizcochos de forma redonda. Este tipo de pan se denomina kasutera, relleno de anko, que es una pasta de judías dulces hecha con la variante azuki. La masa del dorayaki es muy parecida a las tortitas. Tiene una textura muy líquida que se cocina a la plancha, formando círculos, y después se forman sándwiches con un relleno tradicional de anko. El dulce de judías azuki. Son esponjosos y ligeros. Siempre se pueden rellenar de chocolate o crema pastelera. Fue inventada en 1914 por la pastelería Usahiya de Tokio. Se trata del dulce que inspiró el personaje de anime Doraemon, siendo este su dulce favorito. Una leyenda japonesa cuenta que el primer dorayaki se hizo cuando un samurái llamado Benkei se olvidó de su gon, que significa Dora, después de abandonar la casa de un campesino donde se escondía. El campesino posteriormente usó el gon para freír los buñuelos, de ahí el nombre dorayaki.